Bueno, la comunidad, como bien dijiste, desde hace mucho tiempo viene reclamando por sus derechos territoriales y hoy creo que dimos un paso muy importante, primero, como decía Fernando, con el reconocimiento de la interculturalidad a través del intérprete en lengua mapuzungún para que los imputados puedan expresarse en su lengua. Y después, sobre todo, con la suspensión del desalojo que pesaba sobre la comunidad, que era lo que más nos preocupaba, que la comunidad no sea vuelta a ser retirada forzosamente de su propio territorio, ¿no? Y las pruebas que se introdujeron hoy, sobre todo la carpeta técnica y el informe de las antropólogas del CONICET, que dan cuenta de esta ocupación tradicional, actual y pública de la comunidad sobre el territorio, y quedó claro que nadie puede usurpar lo que le corresponde, ¿no? Su propio territorio. Bueno, incluso la comunidad Huenuleo es conocida en Bariloche, es una de las comunidades históricas, ¿no? Justamente aquí de la zona. Sí, por supuesto, hay todo un sector de esta ciudad, un gran sector que es conocido como la Pampa de Huenuleo. Todos saben la trayectoria de la comunidad desde fines del siglo XIX está asentada antes de que exista Bariloche como ciudad, y así que bueno, es un reconocimiento muy importante. Bueno, si la parte de, en este caso, Friedrich quisiera continuar, ¿qué es lo próximo que seguiría? Bueno, ahora seguramente la querella ante el retiro de la Fiscalía, de la acusación, la querella ante el retiro de la acusación por parte de la Fiscalía tenga que seguir en forma privada este proceso, y seguramente van a querer seguir solicitando el desalojo y que los imputados sean que siga el proceso por la causa de usurpación. Bueno, esto de alguna manera puede generar un manto de, si se quiere, seguridad para los integrantes de la comunidad que están en el territorio, teniendo en cuenta antecedentes de violencia que han habido sobre o en contra de la comunidad. Sí, recordemos que la comunidad está protegida actualmente por una guardia policial dispuesta en el marco de una medida cautelar que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado argentino a proteger a la comunidad durante todas estas cuestiones, y también esta medida la Comisión Interamericana la tomó por estas agresiones que vos decís y que la comunidad sufrió en reiteradas ocasiones. Bueno, recientemente hubo un desalojo en la zona del Follela de la comunidad de Gallardo Calfú. Bueno, en un, si se quiere, contexto, si se quiere, muy difícil, ¿no? para el pueblo mapuche, y este fallo vendría de alguna manera a traer cierta luz, ¿no? A tantos casos que son similares, ¿no? Sí, hay muchas comunidades que están atravesando lo mismo que está atravesando la comunidad Huenuleo, lo mismo que atravesó la comunidad Gallardo Calfú del Follel, y esperamos sí que haya un cambio en cuanto a la política represiva que tiene el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y que sobre todo las autoridades provinciales deben instruir procedimientos de diálogo antes de llegar a estas situaciones de violencia como la que se vio en el Follel. ¿Algo más importante o relevante que tengamos que tener en cuenta sobre este fallo? No, lo más importante es que el desalojo está suspendido y la comunidad se dejó sin efecto el desalojo, y la comunidad puede estar en su territorio, que es lo que corresponde.